La estela del sueño es un monolito que está entre las patas de la esfinge y ha estado allí entre las patas de la gran esfinge de Giza por más de 3400 años. La mandó poner Tutmosis IV de la decimotercera dinastía y lo hizo para inmortalizar un trato que hizo con la estatua colosal cuando era un joven príncipe, pero no el príncipe heredero. La meseta de Giza, ya antigua en la época de Tutmosis, era un patio de recreo para la joven realeza que iba ahí a divertirse principescamente. Practicaban tiro al blanco, caza de leones, carreras de carros. Uno no puede culparlo por querer tomarse un descanso del abrasador sol del mediodía y Tutmosis se sentó a tomar una siesta a la sombra de la gran esfinge. Mientras dormía, la esfinge se le apareció a Tutmosis en un sueño y le hizo hacer un trato que el joven ambicioso no podía rechazar. Aunque no era el siguiente en la línea de sucesión, la esfinge le prometió a Tutmosis el trono si liberaba a la gran estatua de la arena del desierto. No sabemos qué le sucedió al hermano mayor de Tutmosis, pero sabemos que a su debido tiempo, Tutmosis se convirtió en el rey Tutmosis IV, y como dato, su nieto sería Akenatón. Por supuesto, es posible que Tutmosis haya inventado toda la historia simplemente para legitimar su posición como dada por Dios. La realidad es que es lo que Tutmosis dijo. No sabemos si él soñó con la estatua o no, si hizo un pacto o no. Pero la realidad es que llegó a rey cuando en realidad no era el príncipe heredero. Sabemos que en esa época igual era muy fácil que la línea sucesoria vaya pasando rápidamente de un sujeto a otro porque entre las enfermedades, las guerras, los asesinatos, eh, que uno no fuera el príncipe heredero en un momento no significa que no pudiera llegar al poder. Pero es raro que, que aparezca esta historia de un sueño en donde la esfinge le promete el trono y sí es verdad que suena a una especie de querer justificar cómo es que él llega al trono, lo que por supuesto nos hace sospechar. Si esto no estuviera, si esta estela no existiera, nunca nos hubiéramos preguntado qué es lo que pasó con el hermano mayor de Tutmosis. Pero al estar esto y viendo cómo nos han presentado la historia, surge la duda. Eh, Así que bueno, no sabemos cómo es que Tutmosis llegó hasta ahí. Sí, sabemos que lo quiso justificar y para la posteridad. Y algo importante también es que a partir de Tutmosis, luego aparece Akenatón. Si él no hubiera tomado el trono, quizás Akenatón tampoco nunca hubiera llegado a ser faraón. Cosas de la historia, esas cosas que, bueno, sucedieron así y es lo que tenemos. Eh, y siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Es una pregunta más bien retórica, porque nunca lo sabremos y, y bueno, tenemos que analizar lo que realmente sucedió. Pero uno no deja de pensar en esas cosas que suceden en la vida y decir, bueno, si Tutmosis no hubiera llegado a Faraón, nos hubiéramos perdido a Akenatón. Pero en realidad tampoco sabemos qué es lo que nos perdimos al desaparecer o morir el hermano mayor de Tutmosis. No sabemos su descendencia qué hubiera hecho en el trono. Así que bueno, esta estela es, todo el mundo la toma como, bueno, una cosa más que está ahí en la esfinge,
ha sido recientemente restaurada. Eh, una anécdota más, digamos, pero la verdad es que si uno hila fino, surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Tutmosis tiene que justificar su llegada al trono con un sueño en el que la Esfinge le promete el trono? O sea, la Esfinge es la causante de esto. Eh, es un dato de color y para preguntarse simplemente, bueno, ¿qué hace eso ahí? ¿Por qué Tutmosis hizo esto? Esta estela del sueño, además, bueno, que se llama así por la siesta que él se toma a los pies de la Esfinge y el sueño que tiene, aparece en la película 2001 Odisea del Espacio. En un momento dado aparece esta estela. Y bueno, sabemos que Kubrick está muy relacionado con trabajar un poquito para esta gente de la camarilla. Entonces también porque hace referencia, ¿no?, a esta estela. Son todas preguntas las que estoy lanzando, porque no hay datos certeros. Tenemos la estela ahí y solo podemos hacernos preguntas frente a eso. Y porque sale en la película también, ¿no es cierto? Entonces son preguntas que las transfiero, que se las paso a ustedes, porque, bueno, pensando todos, surgen muchas respuestas. Y siempre han dado muy buenas respuestas, que todas son válidas y posibles. Y bueno, eso nos hace quizás crear y pensar en una realidad más cercana a lo que nos han vendido durante tanto tiempo. Así que, bueno, ahí tenemos a la estela que está en segunda fase de restauración. En estos momentos, una restauración que empezó en el año 2017 y que, bueno, nos muestra que en la parte de abajo, la parte inferior, está muy desgastada y, bueno, lo que están haciendo es limpiarla y consolidando la parte superior, que es la más valiosa y en donde está esta escritura. Bueno, ellos dicen que había más texto en la estela, sin embargo, no se sabe qué es lo que había, porque lo único que pueden ver es que había algo más escrito, pero nada más. Y hay teorías sobre que, bueno, se incluía el nombre del faraón Khafre, entonces eso le daba un peso a la idea de la época de la creación de la Esfinge, pero la verdad es que abortaron esta idea, digamos, porque era insostenible, ¿no? No se puede saber qué es lo que estaba escrito y qué es lo que se perdió. Pero bueno, nos quedamos con la parte que sí se puede leer y que es esta, digamos, como una ofrenda, normalmente tomado como una ofrenda de Tutmosis a la Esfinge y que yo considero en realidad un justificativo a la posteridad.